La tortilla de patatas en España es un plato que une mucho, pero que también divide. En 2025, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó datos de un sondeo donde preguntaban sobre el eterno debate, ¿con o sin cebolla? Casi parece que proporcionando datos zanjamos un tema. Si el 75% de los españoles la prefiere con cebolla, no hay más que hablar. ¿O sí? Todos estamos de acuerdo en que los datos no son todo. No solo porque la tortilla también está buena sin cebolla, sino porque también hay que preguntarse qué muestra ha sido sondeada, qué porcentaje de encuestados ha respondido que le es indiferente o cómo se ha formulado la pregunta, entre muchas otras consideraciones. Vivimos en un momento en el que tenemos más datos que nunca. No solo se recopilan cada vez más datos, también se generan nuevas herramientas para procesarlos. El análisis de datos, la visualización, los modelos predictivos y, por supuesto, la inteligencia artificial. Los datos no son solo números en hojas de cálculo, son una herramienta central para entender lo que ocurre en el mundo. Cada vez es más común que tras un acontecimiento o polémica, las redes sociales se llenen de gráficos, mapas y series temporales con datos al respecto. La guerra de Ucrania, por ejemplo, no se siguió solo a través de declaraciones diplomáticas e institucionales, sino también con mapas que actualizaban los movimientos en el frente. Lo mismo pasó con la pandemia del COVID-19. Y las elecciones no se entienden ya únicamente por los discursos de los candidatos, sino por las tendencias en la intención de voto y estimaciones según se acerca el día de la votación. Pero la búsqueda y presentación de ciertos datos no es accidental, sino profundamente premeditada. Muchas veces los datos responden a relatos que se pretenden contar. Hay datos que se buscan y otros que no. Así debemos preguntarnos, ¿pesan más los datos o los relatos que construimos sobre ellos? Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablamos de datos, de su utilidad en el mundo de la información, de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el panorama de los datos y mucho más. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 6. El mundo a través de los datos. Hay cada vez un mayor interés en datos y las posibilidades que nos ofrecen. No en vano, el mercado de Data Analytics es millonario. Los datos son cada vez más importantes para tres sectores de la sociedad. El primero, el público general, que demanda y depende de herramientas de visualización de datos para conocer la realidad que le rodea, principalmente porque presenta información compleja de manera digerible. El segundo, un público más especializado como el mundo académico, donde cada vez más revistas de investigación buscan artículos con bases cuantitativas y modelos econométricos innovadores. El tercero, los gobiernos y empresas, que se sirven de datos para calcular y proyectar tendencias que les ayuden en sus decisiones a corto, medio y largo plazo. Los formatos en los que se presenta esta información van evolucionando también. Por ejemplo, se han creado plataformas web cuyo propósito es mostrar datos y permitir su descarga, como es el caso de Our World in Data. Our World in Data ofrece bases de datos grandes y complejas sobre temas macro, como comercio internacional, emisiones de CO2 o migraciones en el mundo. También los periódicos emplean cada vez más formatos dinámicos e interactivos, con gráficos y mapas donde el usuario puede consultar datos relativos al tema que se está tratando. Un ejemplo tradicional es el de las encuestas electorales, como el caso de la plataforma 538 en Estados Unidos, que además cruza esos datos con muchas otras variables socioeconómicas. Por último, en el Real Instituto Elcano conocemos la importancia de basar e ilustrar nuestros análisis con datos. Adicionalmente, algunas de nuestras herramientas de análisis se sustentan en datos. Nuestras encuestas de opinión, análisis de comercio internacional o sobre la globalización, entre otros. Ejemplos de estos son el barómetro del Real Instituto Elcano, o BRIE, el índice de presencia global o el índice de dependencia económica. Los datos nos permiten contrastar relatos y ponerlos a prueba. Pero esta nueva capacidad conlleva también una responsabilidad a la hora de tratar la información. Discriminar los datos correctos y representarlos y contarlos sin distorsionar la información que nos dan. En definitiva, con rigor. En una entrevista, Nate Silver, autor del libro La señal y el ruido, que trata sobre cómo interpretar correctamente datos y no caer en predicciones erróneas, comentaba el siguiente descubrimiento. Durante 20 años, una universidad estudió las predicciones de expertos, esto es, gente trabajando en la academia, think tanks, comentaristas de televisión. He found that the average expert made predictions that were basically no better than random. Descubrieron que sus predicciones no eran mejores que un resultado aleatorio. Esto nos debe hacer preguntarnos, ¿cómo es posible que los datos sean tan difíciles de analizar y los relatos tan desligados de los datos?
Para hablar de datos, hoy contamos con Kiko Llaneras, redactor jefe de Narrativas Visuales y Datos en El País, y con Esteban Ortiz Ospina, codirector ejecutivo de Our World in Data, ambos miembros de nuestro consejo científico. Muchas gracias a los dos por venir a Conversaciones Elcano. No tenemos duda de que esta va a ser una conversación muy interesante y pertinente. Gracias por venir a los dos. Un placer, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, la primera pregunta que os queríamos hacer hoy es un poco vuestra opinión de por qué los datos y las narrativas basadas en piezas con datos son ahora mucho más atractivas para el público en general. Así que Esteban, empiezo yo si quieres, que estoy más Sí, cerquita. dale, yo tengo por aquí, exacto, dale. Yo creo que hay muchos motivos. O sea, el primero creo que es que la sociedad se ha hecho más cuantitativa. O sea, que al final lo vemos en... O sea, ¿por qué los datos atraen a más gente? Primero, hay más gente que el lenguaje de los números es su lenguaje, ¿no? Si tú te vas ahora a ver en un país como España, los recién egresados de la universidad, vas a encontrar un 20% que tienen carreras STEAM, ¿no? Son carreras como ingenierías, física, matemáticas, pero si empiezas a sumar ciencias naturales, ciencias sociales, digamos, al final más del 50% prácticamente de los nuevos licenciados universitarios tienen los números como uno de los lenguajes que manejan. Entonces eso te ha cambiado ya la composición del electorado, ¿no? Yo creo que todavía o sea, el lenguaje de los datos era menos prevalente en la sociedad y hoy es mucho más prevalente. Entonces, de golpe, el público al que te puedes dirigir es más grande, ¿no? Luego hay una segunda clave que es de oferta pura, que es tenemos muchos más datos. O sea, lo que puedes hacer con datos es mucho más porque la sociedad se ha digitalizado y se ha cuantificado. Entonces, el número de registros, los fenómenos humanos o interesantes para los humanos que dejan un registro en datos son muchos más. Entonces, puedes hacer más, puedes ilustrar casi cualquier asunto de actualidad, deja un rastro, da igual si es el cambio climático o la desigualdad o un partido de fútbol, o sea, da igual, todo va dejando ese rastro. Y luego yo, que soy un optimista, creo que hay un tercer factor que es se ha sofisticado el debate público. O sea, esto también lo asocio mucho a la llegada de Internet y a la multiplicación de información y tenemos unas sociedades más formadas en general. Entonces, bueno, hay más gente que quiere una mirada rigurosa que estabais apuntando, ¿no? Y para ver el mundo como es, necesitas datos y muchas más cosas, pero necesitas datos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran drive. O sea, tienes más audiencia, tienes más datos y hay un deseo de ver el mundo como es, ¿no? Entonces yo la verdad que soy muy optimista en los motivos que empujan este boom de los datos. Yo para complementarlo veo muy parecido. Yo creo que, digamos, en adición a lo que mencionaba sobre qué tanto, digamos, ha cambiado la capacidad de la gente de consumir datos en general, creo que algo que en específico creó un choque de demanda fue toda la época de COVID. Yo creo que nos acostumbramos como sociedades a entender la relevancia de seguir curvas y a leerlas. Y, o sea, lo que antes de COVID hubiera sido impensable, poner una gráfica, no sé, en escala logarítmica y esperar que la gente la entendiera, se volvió algo mucho más normal. Y entonces yo creo que sin duda venía, digamos, esta tendencia general, pero yo creo que COVID aceleró en cierta medida qué tan cómodas están las personas, por ejemplo, a la hora de ver noticias, de ver información o historias presentadas a través de datos y de visualización de datos. Eso, digamos, desde el lado de la demanda. Y sin duda lo otro que decía Kiko, o sea, por el lado de la oferta, ahí pues ha habido un cambio, ¿no? La curva de oferta, digamos, se movió. Así la demanda no hubiera cambiado. El hecho de que ahora se puede producir muchísimos más datos, pero también que tenemos mejores, no solamente mejor, digamos, materia prima, ¿no? Los mismos datos y el hecho de que hay más registros digitales, porque nuestra vida deja huellas digitales de manera mucho más fácil ahora que lo hacía antes. También hay herramientas que permiten procesar esa información, hacer análisis de datos desde el celular, que permiten incluso hacer visualización de datos de manera muy potente, digamos. Los gráficos interactivos, por ejemplo, son algo que se ha vuelto muchísimo más fácil de construir y que eso ha
ha cambiado, creo yo, también la curva de oferta, así que creo que va por ambos lados. Sobre COVID, creo que es muy buen ejemplo. Yo creo que fue como la confirmación, o sea, digamos, fue la prueba definitiva de que este cambio se había producido, ¿no? O sea, que fue cuando de golpe hay un tema que tiene un interés brutal en todas partes y que yo creo a mí que me resultó muy útil, digamos, para convencer a los escépticos, ¿no? Esta cosa de golpe. Si tú tienes mi equilibrio siempre, si tú tienes la atención de la gente, puedes poner curva en exponencial y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Porque tienes la atención, ¿no? Y conectado con esa idea de que la gente quiere ver el mundo como es, ¿no? Especialmente en días como esos, ¿no? Cuando tú tienes... No, yo tengo información para protegerte de un virus peligroso para ti y tu familia. Y de golpe la gente quiere la versión para adultos, ¿no? Quiere la versión... No quiere atajos, quiere ver las tripas, quiere ver los datos, si lo vas a confinar quiere saber por qué. O sea que hay también una horizontalización de la información, ¿no? No, que la gente no quiere ser dirigida. Quiere ser informada para tomar sus decisiones. Y para mí COVID fue trascendental. Yo creo que todos los equipos de... Bueno, desde luego Working Data yo creo que hicisteis también en este momento, pero desde luego las redacciones de periódicos hubo ahí un crecimiento orgánico porque se hicieron unas audiencias brutales pero para mí fue como casi la señal, ¿no? O sea, fue la señal de, vale, teníamos todos estos mimbres porque cuando ha habido algo sin precedentes, la gente ha venido a buscar las curvas de COVID, ¿no? Que nadie lo tenía en su cabeza porque no teníamos una experiencia de cómo se cubre una pandemia. Bueno, global en el siglo XXI, es como no había un manual, ¿no? Y descubrimos, no, la gente viene a ver los datos. Y vamos, yo creo que es un punto de inflexión. Pues sí, totalmente. Y al hilo de esto que hablabais de la cuantificación, digamos, de la sociedad y de la manera de entender la información, Kiko, quería preguntarte, ¿no hay relatos ya sin datos? ¿Sigue existiendo un relato, digamos, que no tenga que estar necesariamente sustentado en datos, en la información que recibimos? Tenemos, digamos, los relatos, o sea, a veces hay esta tentación, ¿no? Incluso en la ingenuidad de los primeros 2000, 2010, cuando, digamos, todos los cambios tecnológicos y todo Internet y todas las transformaciones, incluidos los datos, solo veíamos el lado virtuoso de todo esto, ¿no? También había la sensación de que no, que en el momento que hubiera datos, pues acabaría la mentira, ¿no? Y los relatos, y luego hemos descubierto que no, que pues, se construyen relatos con datos y sin datos y que los relatos siguen siendo poderosos para mover las ideas de la gente y para persuadir a la gente y demás. Entonces yo creo que eso no va a cambiar. O sea, las historias han sido el mecanismo de transmisión de información humano desde siempre. Entonces, al mismo tiempo es como, te puedes pasar de frenada a decir, no, se puede mentir con estadísticas. Y pues claro que se puede mentir con estadísticas. Es más fácil mentir sin estadísticas. Es decir, la pereza absoluta y el relato absoluto es más fácil que esté basado en nada, ¿no? En las tripas, en un simplismo brutal, ¿no? Pero tú puedes, digamos, poner ahí datos también en tus relatos, sean ciertos o sean falsos. Al final yo siempre, digamos, el atajo que yo uso es... Yo creo que los datos son... O sea, la clave es que los datos son el principio de la conversación. O sea, si tú quieres tener una conversación o un debate, quieres pensar sobre cómo es el mundo, un aspecto del mundo que te interesa, pues necesitas datos, pero eso es el principio, ¿no? Y creo que eso sí que elevan el debate, en el sentido de si alguien argumenta lo que sea, ¿no? Que piensa que va a haber, bueno, siguiendo con COVID, por no repetir ejemplos, ¿no? Pero que va a haber una segunda ola de COVID, ¿no? Y te aporta unos datos. En ese momento el debate ya lo has hecho, digamos, ya estás sostenido en lo factual, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, sí, esa métrica, pero esa métrica no captura que ahora tenemos mejor detección porque hay más test y entonces aunque ves un repunte, en realidad no. Y mira, si corregimos por el número de test que se aplican en la métrica, de golpe ya no se ve levantarse la curva, ¿no? O sea, y él te dice, bueno, sí, pero es cierto esto, pero lo que sea, ¿no? O sea que en el momento en que tú has movido el debate al que hay que traer un dato para seguir en la conversación, eso te va a permitir avanzar. O sea, no quiere decir que el primero que pone datos encima de la mesa no ha acabado el debate, pero lo ha empezado. Ese es y eso es mejor que no tener una discusión, digamos, desde el mundo de las ideas, pues es discutir con hipótesis, que está muy bien, es muy divertido y es útil, es fértil, pero es muy fácil tener una hipótesis y venir con otra válida. Y la forma de saber qué hipótesis tiene razón, esto el método científico no lo tiene claro, es, bueno, busca datos y falsa esa hipótesis, ¿no? Entonces, mi punto es ese, es como los datos son el primer paso, Esteban, te queríamos preguntar, hablando así de los datos siendo el inicio, surge el gran temazo de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es recopilador, es analista, es consumidor de datos, es como el otro gran usuario de los datos. Entonces, ¿qué nos dirías que es el papel que juega la IA en este nuevo mundo o esta nueva era de los datos? Esa sí, es una buena pregunta y es una pregunta que nosotros mismos en Our Welding Data nos hacemos mucho y creo que hay como diferentes ángulos, como tú lo decías, la inteligencia artificial, digamos, por un lado está cómo funciona o cómo opera y cómo afecta este ecosistema de los datos desde el punto de vista del consumo propio, digamos, que hacen estos modelos de datos. Y digamos que ahí hay también dos partes. Está, por un lado, el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para construir herramientas como ChatGPT se usan cantidades enormes de texto y de datos y ahí hay muchos temas interesantes. ¿Qué entra? ¿Con qué calidad? ¿Bajo qué licencias? ¿Cuáles son, digamos, los metadatos que están detrás de esas estadísticas y esos datos que se usan para alimentar a los modelos en la parte, digamos, de entrenamiento? Entonces ahí hay como todo un espacio grande. Pero también por otro lado está el tema de lo que se llama la inferencia, y es que cuando le hacemos una pregunta a una herramienta como ChatGPT, el modelo responde y responde no solo con lo que fue alimentado en el proceso de entrenamiento, que era lo que estaba mencionando hace un momento, sino que también combina eso con consultas a fuentes externas a través de Internet. Y ahí eso cambia el rol de los recursos públicos online, porque digamos que cuando tú haces una pregunta, estás obteniendo una respuesta que está siendo alimentada con material que existe en línea. Entonces, como consumidor en ese digamos, espacio, afecta mucho el mercado. Lo que antes se llamaba el SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, que eran todos los trucos que hacía la gente que publicaba información online, o trucos o estrategias, digamos, que utilizaba la gente para que el contenido que publicaba online fuera sacado e indexado y mostrado en plataformas como Google. Ahora se ha convertido en lo que se llama Generative Engine Optimization, GEO, es como un término que he venido oyendo y es herramientas y estrategias que utiliza la gente para tratar de que ChatGPT jale y use sus datos y construya, digamos, relatos con esos insumos que existen online. Y digamos que, bueno, ahí se abren muchísimos temas, pero uno que creo que es quizás también por donde venía la pregunta es que a nosotros como usuarios cotidianos, digamos, de estas herramientas, la inteligencia artificial nos cambia la forma en que nosotros consumimos la información, porque baja el costo de obtener respuestas a preguntas, pero eso no significa que sea más fácil orientarse, ¿no? Hay un riesgo objetivo y grande porque los modelos pues, pueden equivocarse, como los que hemos usado estas herramientas lo hemos visto y se ha documentado muy bien en muchos lugares. Podemos hacer una pregunta y directamente obtener una respuesta que está equivocada, si haya sido basada en datos, así se haya basado en datos que estaban correctos a la hora de entrenar o que haya ido y buscado información correcta en inferencia, puede igual producir una respuesta equivocada. Pero además, aun cuando no se equivoca, editorializa y crea narrativas y crea historias y relatos cuando está tratando de dar una respuesta. Y entonces, ahí creo que, y además, digamos, cuando estamos usando estas herramientas nos damos cuenta que la forma en que hacemos la pregunta también cambia la respuesta, ¿no? Entonces, cuando uno pone todas estas cosas en combinación, creo que la ecuación se invierte un poco y deja de ser, bueno, ¿cómo hago para conseguir respuestas? Porque ahora puedo conseguir rápido la respuesta a cualquier pregunta y más bien se vuelve una pregunta de bueno, si el costo de preguntar baja, el valor de hacer preguntas correctas y de discernir la importancia y la validez de esas respuestas aumenta. Entonces, creo que pues, lo que estamos viendo es un poco eso. Es un mundo en el que se vuelve cada vez más valioso saber cómo hacer las preguntas y qué preguntas hacer. Entonces, nosotros, para contar un poco cómo lo vemos nosotros desde Our Welding Data en nuestra plataforma, nosotros no estamos tratando de ser un repositorio infinito con datos de cualquier cosa y más bien lo que tratamos es de venir a traer el enfoque humano, digamos, de curaduría, de decir, bueno, pero ¿por qué es esto importante? ¿Cuáles son las diferentes historias, digamos, que salen de estos mismos datos? ¿Cuáles son las limitaciones? Y tratar, digamos, de enfrentar eso
también con la transparencia de, todo esto requiere tener como marcos, ¿no?, éticos o morales sobre lo que a nosotros nos parece que es importante o válido. Y entonces, por ese lado, creo que hay como una división entre las plataformas que están tratando o los recursos online que están simplemente tratando de alimentar ChatGPT para que aparezca en cuanta pregunta la gente hace, y otra gente que de pronto quizás está más tratando de abordarlo desde la perspectiva de curaduría, y es como tratar de ver cómo poder utilizar estas herramientas que son súper útiles, pero para canalizarlas de manera que podamos traer la conversación hacia temas que a nosotros como humanos nos parecen interesantes y hacia relatos y preguntas que nosotros consideramos que son importantes. Pues totalmente, muchas gracias. Ya hemos, digamos, englobado un poco el estado de la cuestión de cómo está este mundo más basado en datos y en informaciones basadas en datos. Ahora queríamos preguntarte, Kiko, a la hora de construir estos relatos y contar informaciones basadas en datos, ¿existe la neutralidad al tratar y representar informaciones basadas en datos? Aquí, bueno, yo siempre cuento una historia, porque bueno, yo soy ingeniero de formación y luego me dedico al periodismo, ¿no? Entonces hice como, bueno, son las dos tribus a las que he transitado, ¿no? Entonces, una cosa que me sorprendió mucho al llegar al mundo del periodismo es que una parte de los periodistas, en la academia incluso, cuestionan la idea de la objetividad, ¿no? La idea de la objetividad. Existe la objetividad y es como un debate que se tiene y tal, así aparentemente sofisticado y tal. Y a mí eso me parecía una aberración, ¿no? O sea, no entendía, es como... o sea, me parecía una cosa muy extraña, ¿no? Y entonces cuento siempre, cuando digamos intento explicar que pienso que la objetividad sí que existe y que es importante, cuento siempre una historia familiar muy antigua, bueno, no sé, era hace cada vez más años, ¿no? Pero era una reunión familiar y yo estaba con mis primos y vino mi primo el más pequeño, mi primo Bernat, que venía del primer día de colegio, ¿no? Entonces tenía 5 o 6 años y entonces venía del cole, ¿no? Y eso había sido el primer día y mi padre como que lo incorporó a los mayores, les dijo, Bernat, acércate, cuéntanos qué tal ha ido el primer día. Y mi primo Bernat, que era así muy resabidillo, dijo, muy bien. Solo han llorado 2. Dijo, una niña y yo. No, entonces me lo cuento porque me gusta como ejemplo de, no, la objetividad existe y está al alcance de un niño que se ha pasado el día llorando, ¿no? En realidad lo que quieren decir, o sea, lo que mis colegas periodistas cuando se cuestiona la idea de la objetividad, lo que se cuestiona, lo que se quiere decir, entiendo, es que nadie es perfectamente objetivo, ¿no? Y esto es verdad, o sea, nadie es perfectamente objetivo, pero es como, bueno, ya es como, la objetividad es un ideal, es como la justicia o la bondad o la equidad o la libertad, es como nadie es completamente libre y nadie es perfectamente justo, pero eso no quiere decir, no se empuja a decir que no existe la objetividad, ¿no? Entonces, no, la objetividad o la neutralidad, o sea, para mí desde luego existen, si no, no tendría sentido tomarse tanto trabajo, ¿no? O sea, si no hay una realidad ahí fuera que todos compartimos y que es difícil de capturar, pero si no existe ese mundo objetivo, pues ¿para qué hacer nada, ¿no? ¿Para qué tomar datos, ¿no? Y además es que también conocemos, es como, no, nadie es perfectamente objetivo y entonces lo que hay son pues, métodos. O sea, el método científico es como un método y un protocolo y una serie de reglas y de estrategias y una metodología para perseguir la objetividad con personas o con agentes que no son objetivos. O sea, esa es la magia del... Si fuéramos seres de luz y tal, y todos no habría que... Pues eso, no existirían los JCR, ni los papers, ni habría que declarar tus conflictos de interés. O sea, no, todo esto es un entramado de mecanismos o reglas que nos permiten hacer eso. Entonces, para mí por eso es importante, es como no hay como muchos atajos. Entonces, cuando hablando de periodismo, es como si el periodismo ambiciona contar las cosas como son y, digamos, descubrir cómo es la realidad, el método, en realidad es el método científico. O sea, no hay como otro método para nadie. Lo que pasa es que el método científico es muy costoso y exige mucho tiempo y muchos recursos, y entonces tú muchas veces no tienes, como periodista o como analista o como consultor, o sea, hay muy profesiones que en el fondo el método es más o menos el mismo, ¿no? Pero no tienes el mismo tiempo, la misma energía, ¿no? No puedes estar 4 años haciendo una tesis doctoral. Pero entonces lo paradójico es que debería ser más cauto. O sea, lo normal es que si tú no puedes usar el método, o sea, yo sí, o sea, pues debería, o sea, que un paper sea más cauteloso
que una columna es como, bueno, dice mucho la naturaleza humana, pero en la praxis eso es un poco rara. Yo debería ser, me pasa con los titulares con preguntas, ¿no? Yo titulo mucho con preguntas. Joder, porque no tengo la respuesta. No tengo la respuesta, entonces es como, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo puedo escribir 3.000 palabras, a lo mejor interesantes, sobre cuál es el sentido de la vida. Pero yo no puedo poner, el sentido de la vida es tener familia. O sea, es como un reduccionismo absurdo que no cabe en un titular, ¿no? Entonces, esa es para mí la tensión. Pero si existe la neutralidad, la objetividad, bueno, por supuesto. ¿Alguien la lleva a la práctica todos los días y tal? Por supuesto que no. Vamos a seguir hablando de neutralidad. Esteban, te queríamos preguntar, desde el otro lado, a la hora de generar los datos, ¿puede haber neutralidad? ¿Existen sesgos a la hora de generar y presentar ciertos datos, metodologías, en ese sentido? Sí, creo que sí. Sin duda, digamos que eh, o sea, desde el momento en que se toma la decisión de qué se va a medir y qué es lo que no se va a medir y a quién se va a incluir o se va a excluir y cómo se va a definir la variable o la métrica, digamos, todas estas cosas empiezan a introducir sesgos. Sesgos lo digo como en el sentido en que van, digamos, acotando lo que podemos aprender sobre ese dato. Y si no tenemos en cuenta eso, pues vamos a sacar conclusiones equivocadas. No necesariamente quiere decir que los sesgos sean intencionales. A veces estos sesgos se introducen simplemente sin darse cuenta de que se está haciendo, pero creo que sin duda cuando consumimos información tenemos que hacernos la pregunta, y consumimos datos, tenemos que hacernos la pregunta de cómo fueron producidos para poder tratar de entender cuáles de esos sesgos están ahí. Y bueno, también, claro, está lo que hablábamos, ¿no? De la producción y supongo que la línea entre la producción y el consumo, por ejemplo, cuando se hacen gráficas, ¿no? Y sobre todo gráficas interactivas, cosas así, pues en el momento en que se hacen, ya también la producción, digamos, de eso también es información y también es una forma de dato. Y ahí también se pueden introducir sesgos, ¿no? Los colores que se utilizan, la forma en que se presentan los datos, el orden, el periodo sobre el cual se está mirando una variable, ¿no? Todas estas cosas van, digamos, introduciendo sesgos o influenciando la forma en que se puede, influyendo en la forma en que se puede interpretar los datos. Entonces, creo que sin duda existe también esa dimensión. Nosotros, por ejemplo, en Our Golden Data, en la forma en que tratamos de manejar esto es que creemos que, por ejemplo, los gráficos interactivos ayudan mucho para dejar que las personas puedan explorar y cambiar y entender, digamos, cómo, entonces, si yo estoy comparando dos países, pero se pueden agregar otros 10 países a la gráfica, pues entonces ya la persona que está consumiendo esta información no necesariamente lo tiene que hacer a través de la narrativa o el sesgo que yo estoy tratando de presentar. Entonces, creo que sin duda existe, pero a la hora, digamos, de producirlos y de consumirlos, la clave es en ser transparente, honesto y tratar de poner sobre la mesa cuáles son las cosas que pueden afectar la forma en que debemos interpretar los datos. Hablábamos de la sofisticación y de la mayor demanda de información basadas en datos. Y sucede a la vez una especie de atajo cognitivo por el cual, si una información está basada en datos, digamos que le tendemos a darle una mayor credibilidad. Pero, Kiko, ¿se puede desinformar usando unos datos correctos o reales? Sí, o sea, desde luego. Yo creo que ha bajado un poco, digamos, o sea, hubo unos años en los que los datos tenían una credibilidad añadida, ¿no? Yo creo que por su escasez, ¿no? O sea, cuando pues, el boom, digamos, de los datos en redes sociales, que es una cosa pues, que tiene 15 años, ¿no? Creo que había un poco ese, digamos, ese peligro o ese coste era mayor, ¿no? Yo creo que la gente se está haciendo más escéptica de la información con la sobreabundancia de información, porque, digamos, ha habido pues un aprendizaje un poco social, ¿no? Y, de hecho, hay evidencia de esto de que hablamos mucho de las noticias falsas, pero casi un problema mayor es que la gente no se cree cosas que son verdaderas. Pero la explicación la podemos entender, ¿no? Que es como que ante esta inundación de información tú casi no puedes someter a juicio todos los impactos que te llegan y entonces pues un mecanismo de defensa comprensible es ser relativamente escéptico. Entonces creo que es esa ola, digamos, de escepticismo, con todos los efectos perjudiciales que también tiene,
también han llegado a los datos y se ha frenado un poco pues eso, esa credibilidad añadida, ¿no? Entonces se puede desinformar, por supuesto, o sea, mecanismos. O sea, en realidad hay muchas formas, ¿no? Pero para mí el mayor peligro, digamos, o la forma más habitual en la que unos datos desinforman es cuando se usan con una contundencia excesiva, ¿no? Cuando tú piensas, al final un gráfico, ¿no? Un gráfico es como pues, elegir 2 variables o 3 variables, pero vamos, que es como reduces a 2 o 3 variables un fenómeno casi siempre más complejo. Entonces, en realidad es como tú proyectas y es como en ese momento, en ese gráfico, solo existen 2 variables, ¿no? Y da igual lo que sea, ¿no? Es como, no lo sé, vamos a elegir una métrica no sé, pues tienes datos no sé, futbolistas en defensas o jugadores en defensa y tienes unos datos que dicen que los defensas que hacen más acciones defensivas son más baratos. Es como... si la gente ficha mal porque ficha jugadores que no hacen acciones defensivas y son más caros. Y es como, no, la métrica está mal porque en realidad los buenos defensas juegan en equipos mejores y entonces hacen menos acciones defensivas. Tienes un sesgo, de los que está hablando Esteban, de que, claro, o sea, los mejores defensas juegan en mejores equipos, entonces no hacen muchas acciones defensivas porque no tienen necesidad. Entonces la métrica buena es controlar, digamos, acciones defensivas que hace tu jugador por cada ataque del rival o cada... Y entonces de golpe el sesgo ese lo apagas y tal. Pero en cualquier caso tú estás reduciendo una complejidad que es que tan bueno es un futbolista, por poner algo muy reducido, a 2 variables. Y es como, no, hay 25 variables. Y ese es como el mayor atajo. O sea, al final es como, así pensando en términos de Kahneman, ¿no? Es como la gente le pones delante solo 2 variables y en ese momento parece que eso es toda la realidad. Y eso es una parte pequeña de la realidad. Te estás dejando fuera 70 aspectos, ¿no? Pero entonces, todos los gráficos son un modelo reducido del mundo y por lo tanto todos te someten a este problema, ¿no? El otro lado del problema, o el otro mimbre para que este problema exista es que las personas en las historias simples o sencillas nos resultan convincentes. Si no, no habría problema porque la gente diría, bueno, pero estoy viendo solo 2 variables de un fenómeno complejo, no voy a sacar conclusiones precipitadas. Pero no funciona así esto que tenemos dentro de la cabeza, sino que ve esa coherencia de una línea allí con una tendencia y te mueve mucho, ¿no? Entonces, para mí la mayor trampa y el mayor peligro general es negar la complejidad que hay detrás de casi cualquier fenómeno. Hablábamos de la sobreabundancia de información. Este es otro gran tema que queríamos tratar. Esteban, te queríamos preguntar, ¿consideras que tenemos demasiada información y poco tiempo y pocos recursos para analizarlo? ¿Cómo podemos hacer para no saturarnos ante la abundancia de datos que se nos presentan? Bueno, sobre lo primero, digamos, sobre si tenemos demasiados datos, yo diría que no. O sea, en el sentido en que más bien la pregunta es, pues, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué preguntas podemos responder con los datos que existen? Pero creo que el problema en sí mismo no es simplemente que haya muchos datos. Ahora, la segunda pregunta creo que precisamente porque la respuesta a la primera es que creo que no tenemos demasiados datos, la segunda es muy válida y es, bueno, ¿cómo hacemos para no saturarnos? ¿Cómo manejar este volumen de datos que existe y de información en general? Y yo creo que para mí la clave está relacionada a lo que mencionaba antes, es tratar de no seguirlo todo, digamos, es también introducir nuestras propias prioridades. Y como lo decía, o sea, nosotros, por ejemplo, desde Our Well in Data decidimos que no queremos construir un repositorio infinito de datos y cubrir absolutamente cualquier cosa sobre la cual haya datos, sino no es no sé, Wikipedia de datos donde cualquier persona puede subir datos de cualquier cosa. Porque rápidamente, digamos, se vuelve más ruido que otra cosa. Entonces, bueno, en general ayuda a tener como un marco claro y un contexto claro y unas preguntas claras para anclar, digamos, los datos a relevancia, ¿no? O sea, creo que esa es la clave. Pero en general yo creo que hay dos hábitos que ayudan. Y bueno, que a mí en personal, digamos, para no saturarme con la información y con los datos me ayudan. El primero es empezar siempre por la pregunta de ¿qué quiero entender y para qué? O sea, creo que sin esa pregunta los datos no nos llevan a ninguna parte. Entonces, en la medida en que yo tengo claro, esta es una pregunta importante y la respuesta a esta pregunta es clave,
ya empiezo a acotar un poco el espacio y a guiar un poco la atención, porque hay muchísima información y muchísimos datos que al final del día no necesariamente nos responden preguntas que a nosotros, por nuestra situación personal y cotidiana, nos afectan o nos interesan o no nos importan. Entonces creo que eso es algo, digamos, no ser tan consumidores tan pasivos, sino tratar de ser como un poco más activos y tener más clara la intención. Y creo que lo otro que es básicamente lo que decía Kiko, que es algo pues muy práctico, es aceptar que no siempre hay que tener una opinión y sobre todo que no hay que tenerla inmediatamente. Creo que eso ayuda a no saturarse, porque la tendencia es justo lo que decía Kiko, ¿no? Uno ve una gráfica que le mueve a uno algo que uno siente o le confirma o le refuta algún prejuicio o alguna idea que uno tiene y uno se engancha y trata de decir, ah, bueno, pero entonces estoy equivocado o estoy en lo cierto. Y al final hay veces que es respirar profundo y decir, creo que no necesito tener una opinión sobre esto, no tengo que investigar cada posible punto de datos que exista sobre esto en este momento porque esa no es una prioridad, porque no tengo el tiempo o porque el costo de oportunidad de enfocarme en eso es muy alto. Digamos, cuando uno logra entrar por ese lado hacia los datos, creo que logra no saturarse, porque creo que sin duda existe mucho, pues como es un mercado y el mercado, digamos, de la atención mueve tanto dinero, sin duda tratan, digamos, otras personas de presentarnos información para que nosotros la consumamos y, y sí es fácil saturarse, pero creo que la respuesta no es que haya demasiados datos o demasiada información, sino que nosotros tenemos que ser consumidores más selectivos. Pues para cerrar esta conversación y precisamente hablando de ser unos consumidores más selectivos, queríamos preguntarte, Kiko, como recomendación para nuestros oyentes a la hora de ver una información en la que se presenta un gráfico o una información basada en datos, ¿cuáles son los principales engaños, trampas que pueden presentarse a la hora de presentarnos un gráfico? Es uno de los temas que abordas en tu libro Piensa Claro. Pues hay, digamos, los atajos burdos, ¿no? De, pues bueno, presentarte, pues eso, ejes deformados, en general sospechar de gráficos que tienen pocos datos, ¿no? O sea, si hay 4 números, como es muy fácil, o sea, 4 números es como, no sé, se ha duplicado del mes pasado a este mes, se ha duplicado no sé qué. Y no sé, o sea, puede ser por cualquier cosa, ¿no? O sea, series más largas, con más datos, comparando entre otros países, o sea, en general, si la gente quiere darte como más contexto, o sea, los gráficos cuanto más contexto tienen, de que en lugar de comparar solo 2 países, pues como normalmente puedes coger y ver el país que tú quieras, ¿no? Es una transparencia que dice, no son solo estos 2, sino que si pones otros, este outlier sigue siendo un outlier, ¿no? Es como, en general, como que sean más densos. O sea, los gráficos densos en datos son mejores, son más creíbles, ¿no? Y luego hay como son trampas muy vulgares, pero luego las trampas o digamos los buenos consejos más profundos para mí hay, bueno, la curación yo creo que es muy importante, estaba diciendo Esteban, esto de no hace falta tener una opinión de todo. A mí me gusta, hace poco creo que fue Rosalía, le preguntaron por qué no había tuiteado sobre algún conflicto con toda la buena intención, pero como que no se había manifestado sobre un suceso global, digamos, de interés humano, ¿no? Y venía a decir, no lo voy a decir literal porque no me acuerdo, pero venía a decir esta cosa de, es que no puedo tener una opinión de todo que pueda vertir en público, ¿no? Entonces, el resto no somos Rosalía, ¿no? No te ponen un micro y te preguntan, pero la realidad es que su dilema es el mismo, es como, hay 1000 asuntos importantes en el mundo que son complejos y yo no tengo tiempo material para dar una opinión articulada. Entonces su argumento era como, no la voy a dar. Porque además si doy 3, luego la cuarta no le diré, mira, de este evento, de esto no has dicho nada, ¿no? Pero la realidad es que no puedo. Entonces que al final esa cosa de, pues cualquier figura pública elegirá algunos temas en los que le motivan especialmente y eso sí los puede seguir, eso sí se puede formar una opinión y ese es el canal que tiene su labor cívica, ¿no? Pero creo que todos debemos hacer un poco eso, ¿sabes? Que al final tú, o sea, que cuando te asomas a un asunto, asomarte dispuesto a empederte un poco de la complejidad que hay ahí, ¿no? O sea, ese es para mí, o sea, para mí un atajo es ese, es como asumir que el mundo es más complejo de lo que te parece a primera vista. Y luego el otro atajo es desconfiar un poco a veces de nuestra intuición.
o digamos de lo rotundo que es nuestra intuición. Nuestra intuición tiende a sacar conclusiones demasiado rápido, ¿no? Puede ser de un gráfico, puede ser de un argumento, puede ser una idea, ¿no? Cuando se te ocurre una idea y te parece increíble y luego cuando la vayas a practicar no es tan increíble, ¿no? Pero en el momento te parece increíble, ¿no? Entonces, eso es saber que es así, ¿no? Yo me pongo un ejemplo muchas veces. Si, imagina que os digo, bueno, tengo un vecino, el vecino del edificio de enfrente se acaba de divorciar y ahora me lo encuentro siempre en el gimnasio. Y automáticamente la gente, como tiende a decir, bueno, se ha divorciado y ahora tiene más tiempo y quiere estar más guapo, pues apunta al gimnasio y tal. Y es como, a lo mejor soy yo que me acabo de apuntar al gimnasio, ¿no? O sea, pero esa cosa que hace nuestro cerebro de que te den dos datos y los conectes con una historia de manera causal, es como tú ya estás imaginando a mi vecino, y no sabes nada de mi vecino, y solo te he dicho, o sea, no te he dicho nada, no tienes nada, pero la máquina de inferencia esa que tenemos en el cerebro pilla dos cosas, hace una tesis y desde un prejuicio absoluto decide que mi vecino quiere ligar, ¿no? Por ser consciente de esto para, digamos, atemperarlo, ¿no? O sea, la intuición sigue siendo utilísima para generar, es una buena hipótesis pensar que mi vecino se apunta al gimnasio, pero es una hipótesis, no sabes nada, ¿no? Entonces, bueno, ese es tu primer punto de partida, tú lo frenas y ahí luego vienen los datos, que es lo que defendemos hoy, y ya te dicen si, oye, pero antes iba, no, pues antes no iba y ahora sí que iba, bueno, va a ser recogiendo evidencias, ¿no? Y ese es para mí los dos grandes consejos, o sea, asumir que el mundo es complejo y recordárselo a tu cerebro primitivo que no es muy consciente de esto. Muy bien, súper interesante. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Hemos llegado ya al final del episodio, pero de esto podríamos estar hablando toda la vida porque da para mogollón. Así que muchísimas gracias a los dos por venir. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a los dos. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.